Gracias, presidenta, señora consellera, diputados y diputadas. La gestión de la pandemia que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de la Generalitat ha sido nefasta desde todos los puntos de vista, económico, jurídico y sanitario. La moción pretende que se conozcan las causas y consecuencias de la pandemia. Todos nos acordamos de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de los informes de la Organización Mundial de la Salud, que ya alertaban en enero de 2020 de la existencia de la pandemia, estuvo negándola sistemáticamente para poder celebrar la fatídica manifestación del 8 de marzo, que supuso un contagio masivo para todos los españoles. Y después de extender el virus por toda España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Nos encerró en casa de forma ilegal durante 99 días, del 15 de marzo al 21 de junio, en que se inicia la desescalada. Primero niegan el virus, luego nos encierran de forma ilegal, utilizando un instrumento, el estado de alarma, que no le permitía suspender derechos fundamentales y libertades públicas y que el Gobierno utilizó de forma despótica con el único propósito de eludir la autorización parlamentaria preceptiva del Congreso de los Diputados. Y fue Vox quien defendió a los españoles y recurrió al Tribunal Constitucional el estado de alarma ilegal, como ha hecho todas las veces que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha saltado la ley. Porque no hay constitución, institución o ley en España que Pedro Sánchez no esté dispuesto a destruir para mantenerse en el poder un día más a costa de ceder a los chantajes permanentes de los separatistas. Con el segundo estado de alarma, el Gobierno socialista volvió a saltarse la Constitución, delegando de forma ilegal las competencias sanitarias en las comunidades autónomas, y otra vez fue Vox el que le tuvo que parar los pies en el Tribunal Constitucional. Y en ejercicio de esas competencias delegadas de forma ilegal, la Generalitat actuó con irresponsabilidad y falta de transparencia. Los escándalos fueron incontables. Yo, por poner algunos ejemplos, les diré que, mire, la compra por la Generalitat de 27 tiendas de campaña o hospitales hinchables por más de 1 millón de euros que no se pudieron utilizar por una negligencia absoluta en su adquisición, la desastrosa gestión del señor Antonio Encinas al frente del SEM, de Esquerra Republicana, que se dedicó a entregar bonus de hasta 70.000 euros a altos cargos del SEM, coches de alta gama, taxis por valor de 40.000 euros teniendo coche oficial, hoteles de lujo durante la pandemia, las actas fantasma del Procicat y su absoluta falta de transparencia, la negativa a vacunar policías nacionales y guardias civiles, que ya hasta el Tribunal Supremo lo ha reconocido, o la negativa de la a que la UME desinfectara residencias de ancianos por puro sectarismo ideológico contra el Ejército. En fin, una gestión catastrófica de la pandemia a todos los niveles. Y desde Vox vamos a hacer solamente 2 apuntes a esta moción. Primero, no solo el Gobierno de España, sino también el de la Generalitat gestionaron de forma muy deficiente la cuestión de la pandemia y las limitaciones de derechos durante la pandemia. Pero miren, no hace falta que se reúnan ni 3 consellers ni supuestos grupos de expertos, como dice la moción, porque la Generalitat no tiene competencia para dirigir la lucha frente a una emergencia sanitaria. Corresponde al Estado y no a las comunidades autónomas liderar esa respuesta ante futuras situaciones de emergencia, como establece la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 116.1, al regular los estados de alarma, excepción y sitio, señalando que corresponde al Gobierno de la Nación ejercer las competencias sanitarias durante esos estados que no se pueden delegar y establecer, en su caso, las restricciones que puedan imponerse a los españoles. Y lo establece el artículo 149.1.16, que reserva al Estado la competencia para establecer las bases y la coordinación de la sanidad. Y en ejercicio de esas competencias, el Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez, ya tenía que haber promovido en el Congreso de los Diputados una ley actualizada de pandemias, una ley de emergencia sanitaria, para evitar que se repita el caos de su gestión, como por ejemplo ya ha hecho Francia, y a día de hoy todavía no ha hecho nada, lo cual es otra señal evidente de su absoluta falta de competencia. Y mire, para acabar, nosotros vamos a votar en contra de esta moción de la CUP, porque la CUP es justamente esa izquierda radical, separatista y antisistema que ataca constantemente los derechos fundamentales de más de la mitad de los catalanes, que promueve los graves disturbios callejeros en Cataluña día sí y día también, y que ha integrado incluso terroristas en sus listas electorales. Por tanto, si hay alguien en España incapacitado para defender la democracia y los derechos fundamentales, son ustedes, son los bilduetarras y son los golpistas catalanes. Muchas gracias.